Bueno, mi nombre es Alexei Acosta y en el día de hoy quiero hacer alusión acerca de las crisis hipertensivas. Sabemos que las crisis hipertensivas se denominan al aumento de forma brusca y exagerado de las cifras de hipertensión arterial y que desde el año 2020 hacia la actualidad se han modificado los conceptos de hipertensión arterial. Desde entonces, todas las personas que se atendían con cifras de hipertensión arterial en 180 y 120 se veían como pacientes hipertensos descontrolados. Sin embargo, con los nuevos conceptos dados por la Organización Mundial para la Salud en el año 2020, cuando estamos en presencia de un paciente con cifras de hipertensión superiores a 180 con 120 y no existe evidencia clínica, imaginológica o en exámenes de laboratorio de daño en órganos blancos, estamos hablando de una crisis hipertensiva tipo urgencia. Pero si estamos en presencia de un paciente que tiene cifras inferiores a 180 con 120, pero existe evidencia clínica, imaginológica, en exámenes de laboratorio que existe una lesión en órganos blancos, estamos en presencia de una crisis hipertensiva tipo emergencia. Es decir, que las crisis hipertensivas se clasifican en emergencias y urgencias. En el caso de emergencia, como anteriormente había dicho, existe una evidencia clínica de lesión en órganos blancos, y en el caso de las urgencias no existe evidencia de una lesión en órganos blancos. En el caso de las emergencias, tenemos de 45 minutos a 1 hora para tratarlas con medicamentos o fármacos por vía endovenosa, y en el caso de las urgencias tenemos 24 horas para tratar al paciente con medicamentos por vía oral. Es decir, que cuando nosotros tratamos a un paciente con una complicación por una emergencia hipertensiva, ya sea órganos blancos, cerebro, corazón, y lo medicamos con esos fármacos por vía endovenosa durante las 2 horas hasta las 6 horas. Estos medicamentos se realizan para lograr una disminución del 25% de las cifras de tensión arterial y preservar la vida del paciente. Luego, desde las 6 a las 24 horas, se continúa reduciendo las cifras de hipertensión arterial hasta que entre las horas 24 y 48 ya se comienza a pasar al control de la presión arterial con fármacos por vía oral, es decir, para mantener una presión arterial normal, en el caso que en las primeras 24 horas se logre un control adecuado de las cifras de hipertensión arterial. Tenemos que tener presente esto: tanto la hipertensión arterial como las crisis hipertensivas, ambas van a provocar lesiones en órganos blancos. ¿Cuáles son estos órganos blancos que se lesionan con la hipertensión arterial? Van a ser, por ejemplo, cerebro, retina, corazón, riñón y sistema venoso periférico, es decir, los grandes vasos. En el cerebro, los accidentes vasculares encefálicos, tanto isquémicos como hemorrágicos. Los isquémicos, el ataque transitorio de isquemia y el infarto cerebral. Los hemorrágicos, hemorragia subaracnoidea, intraparenquimatosa, cerebromeningia. Pero también aquí podemos encontrar la encefalopatía hipertensiva y la leucoencefalopatía reversible. En el corazón vamos a encontrar el síndrome coronario agudo, dentro de ello como complicación el infarto agudo del miocardio y la insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca congestiva, como complicación el edema agudo del pulmón, es decir, claudica el ventrículo izquierdo del corazón y se complica el paciente con un edema agudo del pulmón. Es decir, que un paciente hipertenso sometido a gran sobrecarga de volumen, presión sistólica, se hipertrofia, crece el músculo cardíaco y con el tiempo hace una insuficiencia cardíaca, y esta se puede llegar a complicar.
En el riñón se produce una insuficiencia o una enfermedad renal aguda, pero estamos en presencia de una enfermedad que puede ser o es la segunda causa más importante de nefropatía hipertensiva, es decir, la nefropatía hipertensiva es la segunda causa más importante de insuficiencia renal crónica. Luego en la retina se puede producir una retinopatía hipertensiva que se caracteriza fundamentalmente por zonas de microaneurismas de las arterias de la retina, es decir, puede haber exudados algodonosos, hemorragia de la papila, y puede llegar incluso a la maurosis, que es una ceguera total. Y en los grandes vasos vamos a encontrar disección de la aorta, que puede ser disección de la aorta abdominal o disección de la aorta torácica. Y cada una de estas complicaciones, cada una de estas lesiones de órganos blancos se manifiesta de acuerdo al órgano que se afecte, es decir, que las manifestaciones clínicas van a ser muy diferentes. En el caso del paciente que tiene una lesión en órganos blancos tipo emergencia hipertensiva cerebro, las manifestaciones clínicas pudieran llegar a ser un poco vagales, es decir, síntomas que me pudieran llegar a diferenciar entre una hemorragia hipertensiva y una enfermedad cerebrovascular isquémica, pudieran existir, es decir, en la clínica existen y se describen, pero ante este paciente debemos hacer un diagnóstico diferencial con imágenes para luego poder poner una conducta adecuada. No podemos iniciar una conducta terapéutica en el paciente si no hacemos un diagnóstico diferencial por imágenes, porque en el caso de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas tenemos que ver si vamos a trombolizar al paciente o no lo vamos a trombolizar, pero para esto tenemos que hacer una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, porque si comenzamos a trombolizar al paciente creyendo que tiene una enfermedad cerebrovascular isquémica y es hemorrágica, podemos complicar el cuadro del paciente y podemos llegar a complicar y perder la vida a este paciente. Por tanto, en este caso es importante que tengamos en cuenta esto. No existe, nosotros no podemos diferenciarlo por la clínica para tomar una conducta, porque, como decía, el paciente puede tener síntomas vagales. Por ejemplo, un paciente pudiera llegar tanto en la enfermedad isquémica como en la hemorragia a sentir hemiparesia, disartria, afasia, pudiera incluso convulsionar, y esto se pudiera llegar a percibir en los dos cuadros. Por ejemplo, si la literatura te describe un paciente, por ejemplo, que va caminando y de forma brusca cae, pierde la conciencia, pudiéramos estar pensando en un paciente con un infarto cerebral cuando tiene antecedentes de hipertensión arterial y ataques transitorios de isquemias frecuentemente. Pero para nosotros poder iniciar una terapéutica de trombolisis debemos hacer el diagnóstico diferencial primero y con imágenes. Luego, en el caso de un paciente con una lesión en órganos blancos en corazón, por ejemplo en el síndrome coronario agudo, en este caso infarto agudo del miocardio, para tomar una conducta tenemos que tener en cuenta, aquí debemos hacer estudios de biomarcadores químicos, troponina I, troponina T, CPKMB y también electrocardiograma, y vamos a hacer un ecocardiograma, pero también podemos hacer calcular el índice natriurético en caso de que el paciente que no contemos con un ecocardiograma.